Tac. Ya, miren, aquí nos hablan de un paciente joven, ¿no? Que dice que ha tenido una desviación de la cabeza hacia la izquierda, ¿no? O sea, que ¿dónde está el foco? En el lado derecho, ¿no es cierto? Porque el lado derecho está actuando y está generando el movimiento hacia la izquierda, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Está bien? Y dice, convulsiones que se iniciaron en los miembros izquierdos, ¿no? Claro, porque como es derecha la zona, se genera el movimiento en el lado izquierdo, ¿sí? Y luego se generalizó, dice, ¿no es cierto? O sea, es una crisis de inicio parcial, secundariamente generalizado, ¿no? Entonces, como la el relato me habla de un inicio focal, yo tengo que buscar una lesión en esa zona, ¿sí o no? Desde inicio focal, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí tengo que buscar una lesión estructural, ¿no? Entonces, de todo esto, ¿qué tengo que hacer? Una tomografía, pues definitivamente, ¿no es cierto? ¿Está bien? La respuesta es la A. Bueno, aquí hay varias cosas que vamos a desarrollar. Ah, no, esta no era. Ya. Bueno, en la esclerosis mesial del lóbulo temporal suele haber antecedentes de crisis febriles. Sí, eso es cierto, ¿ya? Porque las crisis febriles muchas veces producen esclerosis mesial y en el adulto pueden dar crisis epilépticas. En la fase tónica de una crisis generalizada tónico-clónica hay cianosis y midriasis. Sí, ¿no es cierto? Cuando hay crisis epilépticas, si ustedes le ven las pupilas al paciente, van a ver que están midriáticas. Así es, ¿ya? Y eso les puede servir para diferenciar una crisis de una pseudocrisis, ¿ya? Si se ven midriasis. ¿Las crisis febriles aparecen entre los 6 meses y los 5 años? Sí, ¿no es cierto? ¿La crisis de ausencia típica se relaciona con patología del lóbulo temporal? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Perdón? Claro, la crisis de ausencia es una crisis generalizada. No tendría por qué producirse en el lóbulo temporal, ¿no? Es decir, con trampa esa alternativa, ¿no? Entonces, eso es falso, pues, ¿no es cierto? ¿Los accidentes cerebrovasculares son una causa frecuente de crisis en los ancianos? Sí, ¿no? Es la primera causa. La respuesta es la D. A ver aquí. ¿Perdón? D o B. ¿De qué nos habla el texto? ¿Qué cosa es esto? Ausencias, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué vemos en las ausencias? ¿Perdón? Tiene que ser bilateral, ¿no? ¿Y qué vemos ahí en el electro? Eso, ¿no? Punta onda a 3 Hz, ¿no? Por segundo, ¿no? ¿No? La respuesta es la D. Descargas bilaterales complejos punta onda lenta. A ver aquí cuál es la respuesta. Bueno, en este grupo ya son más los tumores, ¿no? Ya no tanto los traumatismos. Los traumatismos son en personas un poco más jóvenes. ¿Ya? En este grupo ya entran los tumores. Y todavía no la enfermedad cerebrovascular porque eso es mayor de 50 más o menos. ¿Ya? La respuesta es la E. A ver aquí. Una crisis parcial,
compleja, ¿no es cierto? Porque queda confuso, ¿no es cierto? Quizás si no hubiera esta confusión, podríamos pensar en ausencias, ¿no? Pero hay confusión, ¿ya? Entonces, parcial compleja. A ver aquí. ¿Sí? Ausencia. Pero acá dice que dura 3 minutos. Y las ausencias duran segundos normalmente. 10, 12 segundos. Y además empieza con una sensación de olor desagradable, ¿no? Así dice. O sea, no recuerda nada, pero empieza con una sensación de olor desagradable, ¿no? Es una crisis parcial compleja también, ¿ya? ¿Está bien? O sea, este de acá, este relato, sería algo parecido al que vimos del niño con el conejo. Algo así sería, ¿ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de crisis en pacientes mayores de 50 años? Enfermedad cerebrovascular, ¿no? En los pacientes mayores de 50 años, las tres causas más frecuentes de epilepsia a la cabeza es enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Después están los tumores y las enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer, por ejemplo, ¿ya? Esas son las causas más frecuentes en los pacientes mayores. A ver aquí. Pregunta 35. ¿Perdón? Síndrome West. ¿Ya? ¿Alguien dice alguna otra? Ya, entonces. Dice, un niño de 5 meses con espasmos en flexión, con desarrollo psicomotor y trazado de eje normal. El síndrome de West tiene una triada, ¿no es cierto? La triada es espasmos infantiles, arresto del desarrollo psicomotor y un electroencefalograma característico, que se conoce como ipsarritmia. ¿Y qué cosa es la ipsarritmia? Es pues que en el electro ustedes van a ver de todo, ¿no? Puntas, ondas lentas, de todo, ¿ya? El West se presenta más o menos en uno entre 4.000 a 6.000 nacidos vivos y empieza antes del año de edad, con un pico de incidencia entre los 3 y 7 meses de edad, ¿no? El síndrome de West tiene formas criptogénicas, o sea, donde no hay aparentemente una causa, como les decía ya, y formas sintomáticas, donde está pues la esclerosis tuberosa o hay una encefalopatía hipóxico-isquémica, etc. Y vamos a ver este video. Miren. ¿No? Entonces estamos viendo ya no sé cuántos espasmos, ¿no? Ya perdimos la cuenta, ¿no? Son un montón de espasmos, ¿no? Y han visto ustedes el movimiento de las manos, incluso de los ojos, un poco de la boca también, ¿no? Como hace un gesto, ¿no es cierto? Entonces, esos son los espasmos infantiles, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico del West? ¿No? Con la triada clásica de espasmos infantiles, deterioro psicomotor y el electroencefalograma, pero a veces no están los tres, ¿no? Juntos.
Al inicio, los espasmos infantiles se pueden confundir con anomalías funcionales, como cólicos, sobresaltos, ¿no? Pero le tomamos el electroencefalograma y podemos ver que pues no es eso, ¿no? Sino es una ipsarritmia. Dice, también se pueden confundir con las mioclonías benignas de la lactancia, ¿no? Que se caracteriza por crisis muy parecidas, pero los pacientes no presentan deterioro y el electro es normal, en vigilia y en sueño. Y hay otros, como la encefalopatía mioclónica precoz, que se inician antes de los 3 años, ¿no? Y esta es la ipsarritmia, ¿no? Es así un desorden total y hay todo tipo de ondas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del WES? Corticoides, ACTH, vigabatrina para los espasmos, valproato en dosis altas, levetiracetam, benzodiazepinas también se pueden usar, ¿ya? Es un tratamiento complejo. Y vamos a hablar algunas cosas del Lennox. El Lennox también tiene una triada, ¿no? Donde hay varios tipos de crisis, un electroencefalograma normal y también alteración cognitiva. Igual que en el WES, las causas pueden ser sintomáticas y criptogénicas, ¿no? Aquí no podemos hablar, por ejemplo, de primario porque el niño no es normal, ¿no es cierto? Entonces hablamos de criptogénico o probablemente sintomático. Las crisis se presentan entre el año y los 7 años. Usualmente hay crisis generalizadas, pero también hay crisis parciales. Y hay todo tipo, ¿no? Tónicas, ausencias atípicas, tónico-clónicas, atónicas. La función cognitiva puede ser normal en un 40%, pero después se deteriora. Y en el electro vemos un complejo punta-onda más o menos entre 1.5 a 2.5 Hz. Estas crisis de Lennox habitualmente son refractarias al tratamiento. Se puede usar valproato y benzodiazepinas. La lamotrigina y topiramato tienen un rol bastante importante. Se pueden usar corticoides, ACTH y dieta cetogénica. También se puede usar aquí en el Lennox. Entonces, volviendo a la pregunta, a ver, ahora que ya hemos revisado algunas cosas, ¿cuál es la respuesta? Mioclonías benignas de la infancia temprana, ¿no es cierto? Es cierto que se parece a un WES, ¿no? Pero como dice acá, su desarrollo y electro es normal y así no puede ser un WES, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la respuesta es la B. Muy bien, vamos a ver los trastornos extrapiramidales. Cuando hablamos de estos trastornos, hablamos de parkinsonismos. Y los parkinsonismos pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Dentro de los parkinsonismos primarios, tenemos al más frecuente, ¿no? Que es la enfermedad de Parkinson. Y hay otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como la atrofia multisistémica, demencia con cuerpos de Lewy, parálisis supranuclear progresiva, demencia frontotemporal, enfermedad de Huntington, donde hay un determinado cuadro clínico, además con parkinsonismo, ¿ya? Y las causas secundarias pueden ser, por ejemplo, por drogas, por tóxicos, metabólicas, puede haber un parkinsonismo vascular, ¿no? Y también la demencia pugilística, ¿no? Como en los boxeadores, ¿ya? Entonces, para recordar un poco, ¿no? Los ganglios basales, ¿no? Aquí están los ganglios basales, miren, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, ¿no? Externo e interno, la sustancia negra, ¿no es cierto? Aquí están un esquema nuevamente, los ganglios basales, el caudado y el putamen forman el estriado. Al putamen y al globo pálido se le conoce también como núcleo lenticular. Y están también el núcleo subtalámico y la sustancia negra, ¿ya? Estos son los ganglios basales, ¿no? Que tienen que ver con la regulación del movimiento. ¿Por qué se caracteriza la enfermedad de Parkinson? Tiene unas características clínicas ya que todos recordamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la micrografia, el temblor de reposo, la rigidez, ¿no? En rueda dentada. Miren la expresión facial, ¿no? Hay una hipomimia o amimia, ¿no es cierto? El paciente no se ríe ni con el mejor chiste, ¿no es cierto? La postura también, miren cómo va alterándose, ¿no? Y la marcha también pues tiene algunas características, ¿no? Vamos a ver un video para recordar. Ahí está el temblor, ¿no? Que característicamente en el Parkinson es unilateral. Siempre los síntomas del Parkinson empiezan en un lado, ¿ya? Eso es lo que caracteriza al Parkinson, es de inicio unilateral.
¿no? Diferente, por ejemplo, a un temblor esencial que es bilateral. Luego, el paciente pues presenta, ahí vemos, ¿no? Una rigidez unilateral, luego cada vez esto se va afectando más, ya se forma bilateral y hay mucha alteración en la marcha y finalmente ya está postrado, ¿no? Y en la sustancia negra, ¿no? Está pues la dopamina, que es la que va a actuar a nivel de los núcleos basales, ¿no? Y va a regular. Cuando no hay dopamina a este nivel, vía digestiva se puede administrar levodopa, ¿no? Para que luego se transforme en dopamina y reemplace esta actividad, ¿no es cierto? ¿Qué síntomas iniciales se ven en los pacientes de Parkinson? A la cabeza el temblor, ¿no? 70% empieza con temblor. Puede haber alteraciones en la marcha, rigidez, lentitud. Algunos se quejan de dolores musculares, ¿no? Alteración de la destreza, alteraciones en la escritura y también todos esos son los síntomas motores, pero el Parkinson también tiene síntomas no motores y dentro de los no motores están, por ejemplo, depresión, alteraciones psiquiátricas, alteraciones del sueño, alteraciones en la olfacción, etcétera, ¿ya? Puede haber también alteraciones en el habla. Vamos a ver este video, miren, para recordar, ¿no? Ahí está el paciente, está en reposo, ¿no? Y vemos las manos, están igual, pero miren cómo la mano derecha, ¿no? Empieza a temblar. ¿No? Un temblor de reposo. Puede haber también un poco de temblor postural, eso no invalida el diagnóstico. Miren, cuando hace sus pruebas de metría, lo hace bien, ¿no es cierto? O sea, no es un temblor cerebeloso. Eso es para ver la rapidez del movimiento. Miren cómo lo hace en el lado derecho, ¿no? Es lento. Y miren aquí, ¿no? Normal, ¿no es cierto? O sea, tiene una lentitud de movimientos en el lado derecho. O sea, bradicinesia. Cuando camina, miren, ¿no? Se ve el temblor y como casi no se mueve ese brazo, ¿no? Mientras que el otro brazo se mueve normal, ¿no? Porque cuando nosotros caminamos el brazo se mueve, ¿no? Entonces ahí hemos visto el temblor de reposo, la bradicinesia, ¿no? La alteración de la marcha, ¿ya? Con el tiempo el paciente con Parkinson va adoptando una postura en flexión, ¿no? Más o menos así. Esta es la clasificación de Hoehn-Yahr y se clasifica en 5 estadios, ¿no? El estadio 1 es solo un compromiso unilateral, que es mínimo y no hay mayor alteración funcional. En el grado 2 ya puede haber un compromiso bilateral, pero no se altera el balance, o sea, los reflejos posturales. En el grado 3 ya puede haber cierta discapacidad y ya hay alteración en los reflejos posturales. El grado 4 ya es una enfermedad bastante severa, pero el paciente aún podría caminar, ¿ya? Y en el grado 5 ya no puede caminar, está postrado o está en una silla de ruedas, ¿ya? Hay algunas cosas que nosotros tenemos que prestar atención, ¿no? Si pensamos que un paciente con un aparente Parkinson, ¿no? Lo presenta, en realidad debe tratarse de otro problema, ¿ya? Los red flags. Si por ejemplo hay demencia temprana o prominente, eso no sugiere un Parkinson, debe ser otra cosa. Igual si los signos son simétricos, ¿no? Como les he dicho, el Parkinson siempre es asimétrico o de inicio asimétrico. Si hay disfunción vulvar, desórdenes tempranos en la marcha, ¿no? Si hay caídas en el primer año, si el paciente muy pronto ya está en silla de ruedas, si hay falla autonómica temprana, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y para recordar algo de los medicamentos que se usan, ¿no? La levodopa, como sabemos, se transforma en dopamina, ¿no es cierto? Se metaboliza. Y se metaboliza a través de estas enzimas, ¿no? La descarboxilasa, ¿no? De aminoácidos aromáticos. Entonces, si nosotros diéramos al paciente levodopa, la levodopa que le daríamos sola se transformaría en dopamina y esa dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso es que nosotros damos levodopa con carbidopa o levodopa con benseracida, ¿sí? Y eso es esto de acá.
este que está en naranja está representado, por ejemplo, por la carbidopa. Lo que hace la carbidopa es inhibir esta enzima de modo que no se degrade a dopamina. Entonces, la levodopa sí puede pasar la barrera hematoencefálica y a nivel del cerebro ya se transforma y genera pues su acción, ¿no es cierto? Ahora, la levodopa también se puede metabolizar por la COM, la catecol ortometiltransferasa. Y el medicamento que va a inhibir esta enzima es el entacapone. Aquí en azul estaría el entacapone, ¿ya? Que también se puede asociar a la levodopa para que la levodopa dure más tiempo y se pueda absorber mejor. ¿Está bien? Y recordar también que aquí en el metabolismo de la dopamina, miren, igual en el cerebro está la catecol ortometiltransferasa y luego puede ser inhibida por la monoaminoxidasa. O vía esta otra vía, también la monoaminoxidasa puede degradar la dopamina. Y esta es la otra enzima sobre la cual podemos actuar. ¿Se acuerdan de la selegilina? La selegilina es un inhibidor de la MAO. ¿Ya? Entonces todos esos medicamentos se pueden usar en el Parkinson. Y aquí tenemos, ¿no? ¿Qué drogas podemos usar? Podemos usar anticolinérgicos, ¿no? Que bloquean los receptores de acetilcolina. Ejemplo de anticolinérgico, ¿recuerdan? Biperideno, ¿no es cierto? El aquinetón, que se usaba bastante, bueno, que se usa todavía, ¿no? Pero el anticolinérgico tiene muchos efectos adversos, ¿no? Como boca seca, puede dar alteraciones visuales, alteraciones urinarias. Entonces, por ejemplo, en una persona mayor, no se usa anticolinérgico, está contraindicado. Podríamos usar en algunos jóvenes quizás, ¿ya? La amantadina sí se puede usar, ¿ya? Bloquea receptores NMDA, pero uno de sus principales efectos adversos es el edema periférico. ¿Ya? Edema, eso les podrían preguntar. Edema periférico es producido por la amantadina y también un rash en la piel. ¿Ya? La levodopa, ¿no? Es la droga pues estándar que se ha usado, ¿no es cierto? Pero podría dar náuseas, ¿no? Molestias gástricas, podría dar hipotensión, alucinaciones, psicosis, ¿ya? Y con el tiempo puede dar también unas reacciones tardías como coreas. Y se puede usar con carbidopa o con benseracida, ¿no? Siempre se tiene que usar asociada a la levodopa, por lo que ya les expliqué. También existen los agonistas dopaminérgicos, que son moléculas similares a la levodopa, ¿no? Pero que no son levodopa, sino que actúan a nivel de los receptores de dopamina. Por eso son agonistas dopaminérgicos. Y similar a la levodopa también puede dar náuseas, hipotensión, alucinaciones, etc. ¿Ya? Puede dar también un poco de edema periférico. Y hay derivados ergotaminérgicos que pueden dar fibrosis pulmonar. Y aquí tenemos dentro de estos agonistas dopaminérgicos a la bromocriptina, ¿no? Que se usa en endocrinología, pero que requiere dosis muy altas para sus efectos antiparkinsonianos. Por lo tanto, en Parkinson prácticamente no se usa. Lo que se usa son estos de acá abajo. Y lo que hay acá en Perú es el pramipexol. Pramipexol es lo que usamos acá para el Parkinson. ¿Ya? En Estados Unidos hay también ropirinol. Y pergolide es un derivado ergot que no se usa, pues. Otros medicamentos que se pueden usar son los inhibidores de la MAO, ¿no? Lo que les decía, inhibidores de la monoaminoxidasa pueden dar náuseas, mareos, alteraciones cognitivas y el ejemplo es la selegilina, ¿ya? Y también se puede usar los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa, la COM, como les decía, que el medicamento es el entacapone, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos, ¿no? Por la sobredosificación dentro de toda esta vía nigroestriada? Por ejemplo, si en el intestino aumenta la dopamina, ¿qué va a producir? Náuseas y vómitos, ¿no? Si la dopamina está muy alta a nivel del estriado, ¿qué nos va a dar? Disquinesias. Y si la dopamina está muy alta en el resto del cerebro, ¿qué cosa va a dar? Hipotensión, confusión, alucinaciones, ¿ya? Entonces,
Cuando se presentan estos síntomas en el paciente, nosotros podemos más o menos suponer dónde está el problema, ¿no? Si le estamos dando mucha dosis, ya sea a nivel gástrico o la dosis total es demasiado elevada, ¿no? Entonces eso nos sirve para regular, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro que más o menos resume las principales características clínicas de los desórdenes parkinsonianos. Por ejemplo, el Parkinson, ¿no? Ya sabemos, temblor de reposo, bradicinesia, rigidez, inicio asimétrico, nuevamente les repito, y el Parkinson tiene una buena respuesta a levodopa, ¿no? Ustedes le dan levodopa a un Parkinson y el paciente responde, al menos al inicio responde bien. Con el tiempo quizás eso va variando, ¿no? Pero característicamente el Parkinson responde muy bien a levodopa. Otras enfermedades, por ejemplo, la degeneración córtico-basal, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Por una marcada simetría, hay rigidez, hay distonía, apraxia, temblor, mioclonos y fenómeno de miembro fantasma, ¿ya? Entonces, una mano puede estar, por ejemplo, abotonando o cerrando el cierre y la otra mano haciendo lo contrario o retirando la otra mano, ¿no? Es porque un lado del cuerpo reconoce a la otra mano como que es de otra persona. Por eso es eso, ¿ya? El fenómeno de la mano fantasma. La demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? Que también presenta síntomas parkinsonianos, pero se caracteriza por demencia de inicio temprano. Y característicamente aquí hay alucinaciones, ¿ya? Hay alucinaciones bastante tempranas, ¿no? Y obviamente hay trastornos en la marcha, rigidez, ¿ya? La atrofia olivopontocerebelosa, ¿no? Donde va a haber ataxia cerebelar, ¿no? La parálisis supranuclear progresiva, como su nombre lo dice, parálisis supranuclear progresiva, hay una alteración en la mirada vertical. Luego les voy a mostrar una foto, ¿ya? Puede haber problemas oculomotores, hay alteración temprana en los reflejos posturales, hay rigidez y el cuello está siempre como que en extensión. El síndrome de Scheidegger se caracteriza por disautonomía, ¿no? Hay disautonomías, alteraciones en la marcha, disartria, la degeneración estredonigral, hay caídas tempranas, pobre respuesta a levodopa, disartria, signos de neurona motora superior y el parkinsonismo vascular, ¿no? Donde la alteración es mayor en las piernas, ¿ya? Y obviamente pues hay antecedentes de factores de riesgo vascular o de infartos previos, ¿ya? Este cuadro es bastante conciso, yo les sugiero que lo revisen bien y que se aprendan porque resume muy bien las características de todos estos síndromes parkinsonianos, ¿ya? O sea, los síndromes parkinsonianos, ¿no? De todas estas enfermedades tienen características además de síntomas parkinsonianos, ¿ya? En cambio el Parkinson, al menos al inicio, solo tiene pues características parkinsonianas, ¿ya? Y de inicio asimétrico. Muy bien, a ver qué dicen. La letra E. ¿No? ¿En el Parkinson hay temblor de reposo? Sí, ¿no es cierto? ¿Puede haber cierre involuntario de párpados? Sí podría haber. Apraxia palpebral, no al inicio, pero sí puede haber, ¿ya? Micrografia, sí, ¿no es cierto? ¿Qué significa reflejos de estiramiento muscular hiperactivos? O sea, hiperreflexia, signos piramidales. Eso no tendría por qué haber en un Parkinson, ¿no? ¿Ya? Entonces eso no es lógico, ¿no? La respuesta es la E.